Hoy en A Micro y Voz entrevisto a Mark Hanson. Hablaremos de las diferencias culturales y de idioma entre España e Inglaterra y su experiencia como extranjero. Cuando llegué yo puedo decir básicamente nada. ¿Y por qué te trasladaste? Mi novia es española y tenía una oportunidad de trabajo aquí. Yo nacido en un país que fue diferente que es ahora y yo no quiero ser parte de eso. Soy Santiago Calderón y esto es A Micro y Voz. Hola amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo programa de A Micro y Voz. Hoy estoy acompañado de alguien con el que voy a aprender muchísimo sobre Inglaterra y es Mark Hanson. ¿Cómo estás? Bien, un poco nervioso. No te preocupes que no voy a hacerte un interrogatorio, no voy a intentar sacar secretos tuyos. O sí, no lo sé. Bueno, Mark Hanson viene de Inglaterra, lleva muchos años aquí. Sí, 6 años. 6 años. Sí, 6 años desde el 1 de octubre. Y nos va a contar un montón de cosas sobre su país. Vale. Pero antes, tengo que deciros que es sumamente importante que hagáis 3 cositas. Primero, que os suscribáis, que le deis a me gusta y que compartáis en vídeo. Son 3 cosas que son gratuitas, no cuestan nada y ayudáis un montón. Siempre lo repito, pero es sumamente importante, compartir el vídeo, darle a me gusta y suscribiros gratuitamente. Mark, Inglaterra. Sí. Estamos grabando. Esto realmente se va a publicar en diciembre. O sea que feliz Navidad, ya que estáis viendo esto. Merry Christmas. Merry Christmas. Pero ahora mismo estamos en Halloween. Sí. O sea que es una festividad muy de tu tierra, de Inglaterra. Bueno, en realidad es de Irlanda. ¿De Irlanda? Sí. De Irlanda originalmente. Halloween es de los católicos. Ah. Es porque es el noche antes del Día de los Santos. Es All Hallows Evening, que con tiempo es Hallows Evening, Halloween. Es el día antes del Día de los Santos, o Día de los Muertos en México. Y no lo sé por qué es tan importante en Irlanda, pero muchos irlandeses en Inglaterra, muchos irlandeses en Estados Unidos, y fue muy popular en Estados Unidos y ahora es muy popular en todo el mundo. ¿Hemos de decir que saben hablar muy bien español? Yo hablo, bueno, no lo sé, es correcto decirlo, pero la gente aquí dice, hablo como un indio. No lo sé, una manera de decir eso más político pero sí. Vocabulario, bien, pero conjugación con los verbos me cuesta un poco. No, a ver, yo te entiendo perfectamente, así que mientras se entienda es suficiente. No, pero llevas muchos años aquí. Sí. Y antes de llegué, yo no hablo nada. Bueno, un cerveza, por favor, y ya está. Bueno, sí, cuando llegaste por primera vez sería dramático, ¿no? Porque llegarías aquí y ¿cómo me defiendo? ¿Qué hago? Y cuando llegué yo puedo decir básicamente nada. Yo sabía nada de España. Creí que la comida fue picante, como de México y cosas como así. Sabía nada. ¿Por qué viniste de Inglaterra aquí? ¿Por qué te trasladaste? Por 3 razones. Uno fue que mi novia es española. Ella está aquí, de aquí. Y ella tenía una oportunidad de trabajo aquí. Y la cultura de trabajar en mi país no es muy sano. En mi país la gente vive para trabajar, pero aquí en Andalucía la gente trabaja para vivir, es diferente. Por eso yo quiero dejar mi trabajo
y salí de mi país, salí de su cultura. Y también, no sé si sabes, pero hace 6 años y pico, hace una cosa en mi país que se llama Brexit. Ah, sí. Que yo no estoy de acuerdo con esto y eso cambia muchas cosas en mi país. Y yo nacido en un país que fue diferente que es ahora. Y yo no siento lo mismo y yo pedí muchos derechos. Y por eso yo prefiero salir y seguir viviendo con los derechos y que yo puedo mantener. Por ejemplo, estoy viviendo en Europa, trabajando en Europa con más derechos que tengo la gente de mi pueblo. Es una cosa difícil, pero tenía que hacer en ese momento o no, sí o sí. O sea que tú sabías que al dejar la Unión Europea se perdían ciertos derechos que son importantes, ¿no? Para ti. Es muy importante para mí. Es una decisión muy difícil y me hace mucho daño, de verdad, porque en ese momento estuve en una relación con una persona de extranjera, con muchos amigos de extranjera, y básicamente fue mi país diciendo como, bueno, ¿puedes decir palabrotas? Diciendo malas cosas. Puedes decirlas en inglés. Fue en mi país diciendo cosas muy feas a la gente de otros países y yo no quiero ser parte de eso. Yo no soy de esa persona. Y mi familia tampoco. O sea, una mitad de mi país no sienten notaste así. Como cierto rechazo, digamos. Sí. De tu país a Europa, de alguna manera. Sí, en realidad yo sigo creyendo que mi país, la gente de mi país no son así, porque solamente 50% de la gente votan y de ese por ciento que la gente que votan, un mitad más una, 51% de la gente votan. Pero sí, que al final por una mayoría mínima salió eso. Sí, una cosa. Sí, probablemente es la tontería más grande. Bueno, la tontería política más grande que voy a ver de mi país de toda mi vida. ¿Crees que en algún momento recularán y volverán? En mi vida sí, pero cuando seamos mayores, será, ¿no? muy, muy viejo. O sea, que crees que actualmente, tal y como está el país, no crees que vaya a haber un gran cambio. Porque si le gusta o no le gusta, Unión Europa es el futuro de British Empire, de Imperio y de cosas como así. Eso es el pasado, eso no va a repetir. Y la futura es Europa. Sí o sí. Entonces podemos decir que prácticamente estás en España por amor. Sí, eso es la razón más bonita, sí. Sí, ¿no? Sí, por amor, o sea, es por amor, por la cultura es más sano y por desatisfecho con la política en mi país. Tú, como me has comentado que cuando llegaste aquí por primera vez fue impactante porque no sabías muy bien cómo desenvolverte, tenías muchos problemas, ¿no? Es muy diferente en cuanto a sociedad
España de Inglaterra? O sea, ¿tú paseas por las calles y notas en el ambiente la diferencia? Sí, hay un montón de cosas que son muy diferentes. Primero que la gente aquí son muy abierta. Bueno, sí, son muy abiertas, muy Muy abierto. cariñosas, pero en una manera que, por ejemplo, cuando yo llegué aquí, yo viví casi al lado de una panadería, Ajá. panadería. Sí, sí. Y no lo sé, hace 4 o 5 años estuve andando a mi trabajo y paso por el panadero con su familia y él paro y él dice hola y presento Saludaron. a Sí, sí. toda su familia, a mí, dice quién es, qué vas a hacer. Y presento yo a todos de su familia que eso es Ma, que es inglés. Y en realidad yo no conozco a esa persona, es un panadero que vive al lado de mí. No es mi amigo, no sé quién es, solo sabes que él es el panadero, no sabes su nombre. Y eso para mí es muy impresionante porque en Inglaterra eso no pasa, eso solo es, oh, hola, y ya está. Y sigue con tu día. Sí, aunque sean vecinos. Bueno, casi vecinos, dos calles al lado. No fue vecino. Sí, pero lo que quiero decir, que allí en Inglaterra, cuando tú te cruzas con alguien, aunque sea vecino, te pueden llegar a decir hola y pasar. Sí, pero es decir hola y ya está. No parar y seguir con... No es parar y ponerse al día. Ponerse al día es como con sus amigos. Somos abiertos y amigables, pero solo con amigos íntimos o son sus familia. Creo que eso es porque la gente dice que los ingleses son cerrados o fría. Eso no es verdad. Somos abiertos, pero solamente con gente que conocen. Pero aquí la gente son muy abierta y muy amigable. Y eso es bueno, a veces no, porque a veces tengo prisa y tengo que llegar al trabajo y no tengo tiempo para presentarme a toda la familia de mi panadero. Pero fue muy interesante. Y también, por ejemplo, la cultura de beber aquí, por lo general, es mucho más sano, porque la gente aquí beben mucho menos cantidad. Bueno, aquí en Andalucía, lo sé que aquí en Granada, Tapa, beben mucho menos cantidad y comer, pero es más social. Hablar, beber un poco, comer un poco. Hablar es muy social. Mientras en mi país, la cultura de beber es beber para emborracharte y beber mucho, emborracharse y terminarse y volver a su casa. Estamos terminados por... O sea, que 3 por la mañana es el más tarde tú puedes terminar. El más tarde. sí, porque también los horarios son distintos. Sí, también. Sí, eso es una cosa que es bueno y malo aquí. Por ejemplo, es bueno que tú puedes ir al supermercado por 9 por la noche, a las 9 por la noche, porque eso es bueno porque tengo que ir a la compra. Pero es malo también porque la gente trabaja muy tarde aquí y no tienen cuándo hacer las cosas. No tienen tiempo. La gente va a trabajo a las 9 o a las 8 por la mañana, terminan a las 1, a las 2 y vuelven al trabajo a las 4. Es una locura porque cuando terminas a las 8, a las 7, a las 9. ¿Y allí cómo es el horario? En Inglaterra es más común empezar entre como 7 o 9, pero terminas a las 5 o 6. Tienes menos tiempo en el medio de descanso, de almuerzo, de todo eso,
Pero si terminas a las 6, tienes toda la tarde o toda la tarde-noche para ti. Sí, todo es cerrado, pero tú puedes hacer su hobby, tú puedes quedar con amigos, tú puedes pasar tiempo con tus hijos y cosas como así. Pero aquí es un poco más difícil. So, hay cosas buenas, pero hay cosas malas también. Me gusta mucho España, pero esto... Y también mi trabajo, por ejemplo, yo soy un profesor de una academia de inglés. Por eso yo tengo un horario un poco raro. Porque yo, por lo general, trabajo cuando los niños salen del colegio normal. O sea, yo trabajo un poco por la mañana por estudiantes y alumnos adultos, pero la mayoría es por la tarde. So, por eso mi horario no es como la mayoría. Pero... O sea, tú, claro, comienzas tu jornada por la tarde, digamos. Normalmente sí. So, todos los días yo empiezo a las 4 y termino normalmente a las 9 o viernes un poco más temprano. Pero la mayoría que no trabajan por turno, ¿no? Dice. Empiezan como a las 8 hasta 2 y a las 4 hasta 8, algo como así. Vamos, Eso, horrible. vamos a entrar en el tema de los idiomas. Para mí el inglés Sí. es como intentar subir una cuesta con 2 piedras en la espalda, para que me entiendan, ¿no? O sea, me cuesta muchísimo, llevo muchos años intentando aprender y siempre, pues, entiendo que será porque no le dedico el tiempo suficiente, yo quiero echarme siempre la culpa, pero sí es cierto que es una tarea pendiente que tengo ahí. Antes de hablar del idioma inglés en sí, vamos a hablar de ti y de lo que tardaste en aprender español. ¿Cuánto tiempo te llevó? Más o menos decir, oye, ahora puedo comunicarme. Todavía no puedo. No, Probablemente, en serio, que habla bien 3 años, 4 años. Es horrible. Pero español es un poco difícil, porque en español la gramática es muy importante. Y con tiempo verbal hay un montón de tiempos verbales. Por ejemplo, en inglés, en realidad, solo hay 4. Lo sé que hay 10, pero eso es una mentira. Hay infinitivo, pasado simple, el participio y el gerundio. Y ya está. Y porque el futuro simple es el infinitivo más una modal. El continuo es ser estar más gerundio. El futuro continuo es un modal más el gerundio. Es una combinación de esas 4 formas. Pero en español, por presente simple, hay 7 formas cada verbo en presente simple. Es una locura. Y hay como 21 tiempos verbales. Por ejemplo, ahora mismo, yo no entiendo la diferencia entre estuve y estaba. La gente me explicó y por un día, por un par de semanas, estoy vale. Y después un tiempo, no. Ya. Eso parte sale. Te entiendo. Porque en inglés los dos son I was.
Y Claro, es que te comprendo. sí, Sí es verdad que incluso los españoles tampoco hay veces que... Te digo una cosa, a los españoles, los que no estamos dentro de lo académico, ¿vale? Personas normales, nos preguntan por un tiempo global en concreto y en la mayoría de ocasiones no sabemos cuál es. mm, Por ejemplo, pretérito perfecto de cuán ta, 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 mm, y nos preguntan y nos quedamos como, ¿qué? ¿Sabes? Ya, Nos ya. pasa. sí, sí. Entonces, por eso te digo que no es quizá algo que se afecte solamente a personas que vienen de fuera, sino que realmente nosotros mismos tenemos... Hay tantas formas, tantas diferencias que ni siquiera llegamos a recordarlo. Incluso te digo una cosa, suelen ser preguntas de concursos de televisión, muchas veces, Sí. aquí en España. Sí, y también yo he visto gente hablar mal en la televisión, en las noticias y cosas como así. Yo he visto hace como 3 años un político dice como algo como he escribido o algo como así en vez de he escrito. Y me dicho a mi novio, no es he escrito. Y dice, sí, él habla. Pero lo sé que no puede ser perfecto. Pero español es un poco difícil. Yo creo que es una lengua más técnico que inglés. Bueno, completo, no lo sé que eso es el correcto para hablar, pero sí, yo creo que es más sofisticado, no, más técnico es el mejor para hablar. Pero inglés, bueno, claro, me gusta porque es mi lengua madre, pero también me gusta porque me encanta etimología, las historias de palabras, de las La filología. Sí, bueno, filología sí, pero etimología es como de origen. So, El origen de la... sí, por ejemplo, en inglés la palabra por cielo, como tú puedes ver, no cielo de Dios, es sky. Y esta palabra es de vikingos. Pero esta palabra en vikingo no significa cielo. Esta palabra en vikingo significa nube. Porque cuando los vikingos llegan a Inglaterra, ellos están diciendo nube, 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 nube. Porque casi siempre en Inglaterra es nublado. Pero los ingleses entienden que ellos estaban hablando del cielo. Por eso, nosotros entiendo que ellos están hablando del cielo. O sea, ahora, su palabra para nube es nuestra palabra por cielo. Sí, sí, sí. O sea, nosotros dice nube para cielo. Y eso pasa mucho tiempo con palabras en inglés. Por ejemplo... Es como lo que ocurre en España cuando hablamos de banco. Y hay un banco Sí. para sentarse y un banco que es el banco. Sí, sí, eso es desde Venecia, Venice, en Italia. Ajá. El banco en el plaza. Eso es el origen del banco de dinero también. Ajá. Pero, por ejemplo, en inglés, ¿sabes qué significa soon? Sol. Soon. S-O-O-N. Soon. Soon. Sí, es como... Pronto. Pronto, sí. Vale. Well, soon es otra palabra vikingo y significa ahora. Pero con tiempo, ahora no significa ahora. Y también, en español, ahora no significa ahora. Sí, ahora significa ahora, como existe ahora mismo. Claro. Con tiempo, soon, ahora significa luego. So, ahora now en inglés tenemos now, que es ahora mismo, y soon, que es luego. Y ahora en inglés tenemos right now, que es ahora mismo, now y soon. O sea, me doy cuenta de que te disfrutan, ¿no? Sí, me encanta.
Sí, eso es porque yo he dicho que me encanta etimología, la historia de palabras. Sí, se nota, se nota. Filología es un poco más técnico y un poco más, en inglés dice seco, un poco más dry. Sí. Sí, es disfrutable, pero no tanto para mí. Ujú. Y hablas mucho de vikingo y me has comentado antes de empezar que tu nombre tiene... Tú eres Mark Hansson Sí. y me ha dicho que Hansson tiene un significado. Sí, Hansen, cuando he visto un nombre que tienes son o sen en el final, normalmente significa un apellido vikingo. El sufijo son o sen significa hijo de. So, Hansen es hijo de Han. Significa que hace mucho tiempo, claro, ahora no soy un vikingo, que uno de mis ancestros, ¿ya? De un padre, Sí, de hace muchos tiempo, años. uno de mis bisabuelos Sí. fue un vikingo. Y tienes eso también en español. El sufijo de z, de eth, significa hijo de también. Ah. So, Estevez es Esteban, el hijo de Esteban. Estevez. Joder, no lo sabía. Fernández. Sí, nadie sabe eso, pero yo sí, porque me encanta la etimología. So, Qué bueno. Fernández, el hijo de Fernando. Ah, joder, nunca lo había pensado. ¿No? ¿Qué es tu apellido? No, yo soy Calderón Ruiz. Bueno, tuyo no. No conozco nada. Es más, creo que el mío, bueno, el tema de Calderón, creo que viene algo de caldero, de caldera, Sí. porque es Calderón. Sí. Sí. Y Ruiz no sé. Yeah. Ruiz no sé de dónde viene. Sí, no sé nada de eso, pero yeah. But yeah, Eth es de hijo de. Fue súper curioso. Vamos a hablar ahora, ya que estamos dentro del idioma, ¿cuál crees que es el problema que tienen actualmente las academias de inglés? ¿Por qué crees que se está enseñando mal o podría estar enseñándose mal? Porque tú has dicho que nosotros los españoles nos centramos mucho en la gramática. Sí, creo que creo que hay dos razones por eso, pero casi todos antes de llegar aquí, yo estuve corrigiendo ¿cómo se dice stack? Como papeles. ¿Exámenes de exámenes? Sí, como una montaña de papeles de exámenes. Ajá. Y casi todos tienen el mismo problema, que su writing, su reading, su speaking, no lo sé, pero su writing y su reading va bien. El listening, fatal. Siempre es lo mismo con todos mis alumnos. El nivel de listening y speaking de todos mis alumnos es mucho más baja que el nivel del reading y writing. Para que la gente y escribir. Para que la gente que no está muy metida lo entienda, tenemos cuando hacemos un examen de inglés tenemos 4 exámenes. Sería el speaking, que sería el hablado, ¿vale? A la hora no hace un examen oral, por así decirlo. Tenemos el writing, que sería el escrito, donde tú desarrollas 2 textos, dependiendo de lo que te pregunten, suelen ser, dependiendo del nivel, una carta, un correo, en fin. Después tenemos el reading, que sería el leído, y nos hacen ciertas preguntas de comprensión lectora. ¿Y cuál me quedaría? He dicho 3. El listening, eso, sí. Que el listening sería el escuchado, ¿no? Sí. Ponen una grabación y tú tienes que responder ciertas preguntas a través de esa grabación. Sí. Y eso siempre tienen problemas con el nivel de comprensión de escuchar y de hablar, porque yo creo que hay 2 razones. El primero
es que en español pon mucho importancia, ¿no? En gramática. Siempre es como en lengua, es gramática. Y cuando decir en inglés que la gramática no es importante, la gente dice, ¿qué va? Claro, ¿cómo lo aprendo? ¿Cómo puedes decir eso? Claro. Y me dice, la gramática no es importante. Tú puedes... Yo no aprendo gramática en colegio casi nunca. No es importante. No tienes que aprender gramática. ¿Cómo aprendéis inglés en Inglaterra una persona nativa? O sea, ¿cómo se aprende? Allí será lengua, ¿no? De alguna manera. Sí, o sea, o literatura, no sé cómo. Sí, tú aprendes language, que es lengua, y literature, que es literatura. Pero language, sí, incluso un poco de gramática, pero solo hasta como tienes 8, 10 años y eso es como los más básicos, como presente simple, continuo y cosas como así. Pero no es tan intensiva. No. Por ejemplo, antes de llegar en España, yo no sabía qué fue un gerundio en mi lengua. La primera vez que yo he leído gerund en mi propia lengua, no sabía qué es. Le he dicho, what the fuck is gerund? ¿Qué es un gerund? Y tenía que buscar, porque yo nunca he escuchado. Yo tenía que aprender las cosas gramáticas para enseñarla. Espérate. Vamos a organizar un poco esto. O sea que en Inglaterra, Reino Unido tienen... Bueno, ahora sí que hablamos de eso. Sí. Porque... Bueno, los dos son correctos para mí, porque yo soy inglés. Vale, pero... Yo soy británico también. Sí. Pero centrándonos en esto, o sea, me estás diciendo que en vuestro país, cuando estáis en primaria, por así decirlo, sí, llegáis a estudiar lengua, sí, hasta los 8 o 10 años. Sí. Y ya luego es la gente, digamos, que se quiere dedicar a ello o más específica, sí. Es más importante cuando estás estudiando cómo interpretar el propósito del que está escrito que la estructura. Vale. No ponemos muy importancia en... O sea, le dais más importancia al Sí. contexto, al Sí. significado, más que a la propia estructura de lo que se escribe. Sí. Si tienes mayúscula y punto, los profesores son contentos. So, mayúscula, punto, y puedes entender, ya está. Pero entonces, Esto es el propósito de gramática. ¿por qué crees que aquí insisten tanto con la gramática? Porque en español la gramática es muy importante. Yo Sí, creo más. que es eso. Y por eso, cuando la gente español quieren enseñar inglés, tienen que acercarlo como con la perspectiva de español. ¿Qué es importante en español? La gramática. ¿Qué es importante en inglés? Bueno, claro, la gramática. Pero no es. No tienes que hablar perfectamente. Por ejemplo, la gente... Por ejemplo, pronunciación. La pronunciación. La pronunciación es mucho más importante en inglés que gramática. Tú puedes decir una frase que está escrito, no tiene ningún sentido, pero si pronuncias perfecto, yo puedo entender mucho más fácilmente que si tienes gramáticamente perfecto, pero pronuncia mal. Claro, es que lo que pasa en inglés es que hay muchas palabras que
A ver, en español también ocurre. Ya he dicho, he puesto el ejemplo de banco, pero podemos sacar otros como por ejemplo, no sé, palabras que se parecen oveja a abeja, que puede llegar a confusión. Sí, sí, sí. No sé, hay ciertas palabras, pero es que en inglés también ocurre que hay palabras que suenan exactamente igual, que tienen significados totalmente distintos. Sí, y o por ejemplo, que si son escritos lo mismo, pero tienen pronunciación diferente, que eso es una locura también. Sí, el problema es... sí, hay una historia larga, demasiado larga para eso, pero básicamente la invención del printing press, de máquina de hacer libros, fue inventado en el incorrecto la imprenta. Sí, fue inventado en un momento de muchos cambios de pronunciación de vocales. Por ejemplo, book, look, libro, mirar, tienen o y tienen un pronunciar como u. Pero como hemos hablado de antes de soon, que tiene o, tienes un u sound, ¿sí? Y eso es un... Sí. Eso es un cambio, pero porque estamos en el mitad de ese cambio entre el inglés antiguo y inglés medio y inglés de actual. Todos de los deletreos fue fijo en el mitad del cambio. Y por eso, como deletrear, es imposible. O sea, me estás diciendo que debido a esa época en la que se estaba desarrollando ese sistema para poder ya hacer libros, la imprenta, ocurrió en una situación en la que había muchos cambios en la lengua, y eso, junto a lo otro, produjo que de alguna manera hubiesen palabras que se escribiesen de una manera pero sonasen de otra forma, porque al final es como que no se plasmó todo tal y como era antes, por eso se produjo el cambio. Sí, por ejemplo, si miras a los vocales y cómo pronunciar, miras a cómo enseña cómo pronunciar las vocales en español y comparar con inglés. Sí. Porque eso es horrible. Bueno, tenéis tropecientas formas de decir A. Sí. Porque en español es muy sencillo. ¿Yeah? En español es un segundo. Un momento. A, E, I, O, U. A, I, E, O, U. Sí. A, E, I, O, U. En inglés, en inglés tienen su nombre y su pronunciar. En inglés su nombre es A, E, I, O, U. Y a veces pronuncian como sí, pero casi nunca. Y pronuncia A, E, I, O, A. Pero el U es una causa de muchos problemas, porque en español es U. ¿Yeah? Es muy diferente de inglés, que es a sound. Es muy parecido a la A. Muy parecido. Por ejemplo, todos mis alumnos dicen bus en vez de bus. Y también autobús, bus. Es muy parecido a las palabras también. Y todos los profesores dicen, no es bus no existe, es bus. Pero tú vas a Inglaterra, vas al norte, y como dice en el norte, en el norte dice bus. Porque en el norte, la cambia de este vocal, este sonido, no existe. Ellos dicen el U como, más como en español.
So, ellos Pero no entonces- dicen bus, ellos dicen bus. Pero entonces, ahora a mí me surge una pregunta. Sí. Aquí en España, normalmente, ¿vale? Existe el centrismo de Madrid. Sí. Por lo que casi todo lo que entendemos por español, castellano, suele ser algo así como Madrid, Castilla, o sea, suele ser una... Me lo estoy inventando, a lo mejor me estoy equivocando, no me matéis, pero creo que entendéis lo que quiero decir. O sea que, en general, el español de España, Sí. tal y como suena, sin tener ningún acento ni nada, suele venir eso, de zonas neutras, ¿vale? Donde se habla un español castellano neutro. Sí. En Inglaterra, nosotros estamos aprendiendo el idioma inglés. Sí. Entonces, ¿dónde sería el lugar donde se hablaría el inglés más académico, más neutro? En mi opinión, No. vale. En mi opinión, probablemente el mejor lugar para pronunciar bien Ojo, es, que se viene aquí polémica. No. va a Edimburgo. Edimburgo. Sí, porque ellos pronuncian muy bien. Sí, tienen un acento un poco de escocés. No como Glasgow. Ellos, el acento de Glasgow es imposible, no va ahí. Pero de Edimburgo ellos hablan muy bien, pronuncian muy bien. Y es muy fácil. O tú puedes ver el sur, pero el problema con el sur de Inglaterra es si va a la costa o las ciudades grandes, tienen sus cosas de acento. Por ejemplo, mi acento es como el acento del sur, so es un poco pijo, pero también porque soy de una ciudad de la costa y yo no pronunciar cosas como la T muy bien. Por ejemplo, una botella de agua, a bottle of water, en mi acento nativo es a bottle of water. No pronuncia ninguna T. A bottle of water, a cup of tea. Es muy difícil encontrar un lugar que hablar the King's English, el inglés correcto. Hay que decir además que no ocurre con el inglés, no ocurre como con el castellano o con el español, ¿vale? Que Pero tenemos una real... En Madrid ellos no hablan castellano. Ya. porque- He puesto un ejemplo. Normalmente entendemos... A ver, para explicarme con eso del centrismo y tal. A ver, lo que quería decir con eso es que Andalucía tiene ese acento, que le llamamos el acento andaluz. Sí. Que tenemos... Sí, horrible. Sí. Yo he pasado 3 años pensando que lejos no lleva ese. Porque aquí no es lejos. Aquí es lejos. Por eso digo, a eso voy. Luego habrá en otras zonas como, yo que sé, Galicia, Cataluña, tienen como ese acentillo que se nota, ¿vale? Hay un acento que se nota. Me refiero al castellano más neutro, ¿vale? No sé exactamente ahora mismo porque no tengo los datos, no lo he mirado. Entonces voy a pecar de no tener las referencias, pero sé que sobre todo en la zona centro de España, vamos a decir, se tiene como, o se suele entender que hay, pues Ciudad Real, por ejemplo, hay un castellano más, podemos decir, neutro, sin tanto acento, aunque todos los sitios tienen cierto acento, ¿no? Como has dicho tú, en el sur soléis tener un acento un poquito más, entre comillas, pijo, ¿no? Pues en España pasa un poco igual. Te vas a Andalucía y es como más, menos pijo, por así decirlo. Sí, si piensas en Inglaterra, es del revés de España. So, el norte de Inglaterra es como el sur de España. So, el norte de Inglaterra es más como obrero, menos pijo y muy general. Lo sé que no estamos hablando de tu... Sí, no podemos. Es que es imposible además hablar de forma... Porque es que realmente no se puede. Pero intentamos dar una aproximación a lo que queremos decir. Sí. Pero, por ejemplo, cuando yo empecé de aprender español, la persona que me enseñó
no fue de Madrid, pero de una comunidad al lado o cerca. Y tienen lo mismo cosa con el sufijo de id, de como comunidad, de esa Sí. cosa. Y recuerdas que yo no sabía nada de español. Y dice que es comunidad o comunidad. Y dice, sí. ¿Pero qué es? ¿Comunidad o comunidad? Y dice, sí, los dos. No, ¿qué es correcto? Porque no sabía que eso es una cosa de su acento. Claro. Claro. Yo donde iba a ir, lo que quería decir es que en el idioma inglés no ocurre como en castellano o en español, ¿vale? Digo porque la Real Academia Española también entra en el español en general, también en el español que se habla, pues bueno, en cualquier parte del mundo, en Latinoamérica, en Europa. Bueno, todo lo que es el español como tal está regido por la Real Academia Española, que son los académicos que suelen regir lo que es correcto, lo que no es correcto, son los que desarrollan el diccionario, los que eliminan palabras y ponen palabras en el diccionario. Bueno, la cuestión, que en inglés no existe esto. Bueno, siempre... ¿puedes darme un ejemplo de qué quieres decir? Por ejemplo, si alguien comete un error ortográfico, Vale. ¿no? Se sabe que es un error ortográfico porque existe un registro, ¿no? Que, por así decirlo, está recogido en la Real Academia Española. O sea, tú lo puedes comprobar si una palabra está mejor o peor escrita, porque hay un sitio donde consultarlo, hay un sitio donde está todo recogido y donde tienen en cuenta eso, ¿no? Cuando, por ejemplo, se añaden cada cierto tiempo, no sé si es todos los años o cada X años, se añade una palabra en el diccionario es porque esta gente, ¿no? Que son los académicos, han añadido esa palabra en ese diccionario. Sí, como... hay... estás preguntándome que hay dialectos o palabras que solo existen... No. Lo que quiero decir es que en inglés no existe un grupo, una asociación, algo gubernamental que regule el idioma. ¿Qué es inglés? Sí y sí. Sí hay y no. No hay un oficial. Pero hay... Yo sé que están las universidades, ¿no? Sí, hay 2 diccionarios que son el más oficial, pero no son del gobierno. No son oficial del país, del rey o reina. Sí, bueno, aquí tampoco. Aquí la academia... Es que no sé exactamente... Perdonadme, ¿vale? Porque nos metemos en cosas que a lo mejor no tenemos mucha referencia. Pero sé que la Academia Española son eso. Son académicos, son gente que tienen... Que son a lo mejor... pues no sé, escritores, gente que conoce el idioma muy bien y tienen, pues eso, la Real Academia Española. Sí, por ejemplo, tenemos the Oxford English Dictionary. Y por la mayoría que sí está en el Oxford English Dictionary, está en inglés. O si está en el Cambridge English Dictionary, está en inglés. Sí, que tenemos Cambridge y Oxford. Sí, y también hay más, pero en realidad esos son empresas privadas. No son dueños del idioma. El inglés siempre está cambiando. Y también, lo sé que inglés y Inglaterra combatir el nombre y inglés es de Inglaterra, pero hay más gente que habla inglés que no son ingleses. Por ejemplo, hay 1 billón de personas que viven en India y todos los indios, el segundo idioma de India es inglés. Por ejemplo, tenemos Estados Unidos. Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, India. Hay más que 1 billón de personas que hablan inglés que no son ingleses. El idioma no es nuestra ahora. Hay mucho menos ingleses que hablan inglés, pero por alguna razón que no lo sé, el inglés británico es el más oficial aquí, el más prestigioso.
Sí, porque tendremos eso. Hay level diferencias, pero dependiendo del sitio, pues Sí. el inglés también cambia, ¿no? Y evoluciona. Sí, sí, sí. Pues creo que hemos hablado un poquito de todo lo que es ya el idioma en sí. Hemos hablado de por qué viniste a España. Sí. Hemos hablado de tus más o menos de tus primeros pasos en este país. Sí, De sí. cómo te costó mucho, poco. Bueno, total, que Algo que me costó todo con la cambia del idiomas es algo que en inglés se llama false cognates. En español no lo sé, es el nombre propio, pero la gente aquí dice falsos amigos, sí, que palabras que suenan sí. como son lo mismo, pero no son. Sí. Como actually no son lo mismo para hablar. Esos me cuesta mucho. Por ejemplo, embarrassed and embarazada. Para gente que no sabes, que embarrassed es avergonzado, no es embarazada. Pero cuando llegó, la gente dice, ¿estás aprendiendo español? Y he dicho, sí, estoy aprendiendo. Ah, vale, habla conmigo en español. Ah, no, dicho, no quiero, estoy embarazada. Claro, cuando te decía tu pareja, que tal está embarazada y tú, ¿que está avergonzada? Sí. Horrible. Bueno. Sí, Pero es eso fue súper horrible. curioso y súper divertido al principio, aunque a ti, a ver, divertido entre comillas, porque tú también entiendo que sufriste, ¿no? En su momento. Sí. O sea, tiene que ser un trauma, un poco traumático. Pero ahora es gracioso. Ahora en el es- momento no. En un momento era dramático. A día de hoy, todavía consideras que te queda mucho por aprender, ¿no? Sí. Pero así en un futuro a medio, largo plazo, ¿te ves viviendo ya en España sin volver a tu país? ¿O piensas que en algún momento de tu vida volverás ya para pasarlo allí? No lo sé si voy a vivir en España toda mi vida, pero yo ahora mismo yo no veo un futuro que yo vivir en Inglaterra. Ujú. So, si no vivir aquí, yo viviré en otro país, en Europa o otro país en el mundo, pero en mi país no, porque hay mucho daño con mi país. Hay mucho, por ejemplo, la gente dice, te echa de menos tu país, o tienes que echar de menos algo de su país. Y claro, mi familia, mis amigos, sí, claro. Pero mi país, no. Hay cosas que me gustan de mi país, hay partes de mi cultura que me gusta. Y las cosas que me gusta, yo valorar más ahora con perspectiva, ahora que vivo lejos, que cuando vivía ahí, pero no quiero volver. Hay mucho más del mundo de ver, porque quiero volver a un sitio que yo he visto. Sí, que tú no eres una persona que diga voy a estar para siempre aquí, sino que te gusta conocer mundo, te gusta viajar. Es como... Bueno, eso suena un poco mal, pero en realidad tú nunca puedes volver a hogar. Porque cuando creces tú eres adulto, no puedes volver a ser niño. Tú nunca puedes volver a hogar. Tienes que seguir adelante. Si tú, hogar como casa Como de familiar, tu como tus infancia, padres, sí. Cuando acabo el colegio, cuando acabo universidad o un trabajo, tienes que encontrar la siguiente. Nunca puedes volver. Y cuando intentas a volver, casi siempre es un fallo, un equivocado. Nunca va a ser igual. Y yo prefiero seguir adelante y encontrar una nueva experiencia, porque en España esos 6 años fue espectacular. Muy diferente y yo he hecho algo que, por ejemplo, los ingleses
no hablan idiomas. Yo soy uno de... Yo conozco menos que 5 ingleses que hablan más que un idioma. Y ahora yo hablo 2, bueno, 1.5. Y no lo sé, si yo vivo en Alemania, si yo vivo en Portugal, si vivo en otro sitio, yo puedo hablar 3, yo puedo conocer más culturas. Eso es más interesante que volver a algo que conozco, ¿ya? Para ya poner punto final, me gustaría que, y esto es para apuntármelo yo, ¿vale? Voy a apuntármelo aquí en en la libretita, que me des, te iba a decir 10, pero dame mejor 5 tips, Vale. 5 consejos para aprender inglés o un idioma, en este caso preferiblemente inglés, Sí. y no morir en el intento. Vale. 5 tips, 5 tips. Okay. 5 consejos. El primero es no te envergüenza. No puedes. Vas a hacer errores. Vas a fallar. Esas cosas va a pasar. Y si tienes vergüenza, no vas a aprender. Equivocarse es como aprendes. Si no hace errores, no puedes aprender. Si no te equivocas, no aprendes. Sí, eso es el proceso. El segundo, si quieres aprender un idioma, tienes que hacer todo en ese idioma. Tienes que escuchar, leer, escribir, hablar en ese idioma. No es suficiente solo leer. ¿Bien? So, tienes que... y no tienes que ver una película de 2 horas y media en inglés sin subtítulos. Eso es una locura. ¿Vale? Empieza con un tutorial en YouTube o empieza con un capítulo de Bluey en inglés con subtítulos en inglés. ¿Vale? Algo de 10 minutos, 15 minutos. ¿Vale? Y cuando estás leyendo, intento a estar curioso o mantener su Tener curiosidad. Cuando vayas a leer, Sí. ten curiosidad. ¿Por qué está un gerundio? ¿Por qué está enjoy doing en vez de enjoy do? Porque en español es disfrutar hacer. ¿Por qué es disfrutar haciendo? ¿Sí? Y recordar ejemplos y historias. Si puedes pensar de un ejemplo, de una regla, es mejor que recuerdo la regla. ¿Sí? Porque si has aprendido algo de inglés, tú sabes que todas las reglas tienen excepciones, porque las reglas no existen, porque en inglés no importa la gramática, porque no hay reglas. There are no rules. ¿Sí? Y la última. ¿Qué es la última? La última es cuesta tiempo. Tiempo. Sí. Y perdonar tú misma. Sí. Es como todo... Y no darse por vencido, ¿no? Sí. Todas las cosas que quieres hacer en tu vida, tienes que ser amable con tú misma. Sí, tener tiempo, constancia Sí. y... Sí, eso. Ser curioso. No, eso no. Eso es ser extraño, ¿no? No, Tener o sea... curiosidad. Sí, tener interés Sí. sería. Interés ¿Por qué está así? ¿Ya? Y piensa de eso. No es suficiente decir, vale. ¿Ya? Y recuerdo ejemplos, historias y... sí, y ser paciente y amable con tú misma. Ujú. Y no vergüenza.
Ujú, y no tener vergüenza. Sí. Bueno, pues yo creo que está bien. Llevamos creo que prácticamente ya Y una hora perdona pasada. por mi español. No, pero sí ha sido perfecto, ha sido perfecto. Yo creo que todo. Yo te he entendido, así que si yo te he entendido, que la gran mayoría te ha tenido que entender seguro. Bueno, te doy las gracias y no quiero terminar la entrevista sin que digas algo en inglés. Hala. Algo está pitando. Bueno, vamos a terminar ya. Amigos, está pitando todo. Seguramente se ha apagado una de las cámaras. Vaya entrevista más... ¿cómo decirlo? Más problemática, ¿no? Tanto problema. Interesante. ¿No? Bueno, pues, Marc, thank you for this interview. You're welcome. Y nos veremos pronto, de nuevo. Soon. See you soon. Yeah. Muchas gracias, Marc. De nada. Y a vosotros, gracias por haber visto la entrevista. Espero que se haya acabado todo bien y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto. I think it might be that one. Yeah, this. See, because that one's got a light on it still. Yeah, this cam is off. Eso. Yes, this. Pero tienes luz. Ya, pero Ah. ha pitado. Ok.